Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de este espacio llamado Artesanía Política, donde, bueno, hoy día vamos a hablar yo creo que este es como un fenómeno sociológico o social, pero que lo estudian los sociólogos, puede ser. No sé cómo lo llamarán los estudiosos propiamente tal del tema, pero yo lo voy a describir y a lo mejor alguien me lo va a terminar diciendo. Resulta que en esta sociedad, y esto es importante para entender un poco la política también. Para mí la política, y en este espacio se quiere dejar claro que la política no es ni esos eslogan baratos que dicen algunos como el arte de gobernar, el arte de, no sé, el arte de, el arte de cualquier cosa. Yo no considero la política un arte. La política en realidad es tener, acoger, acaparar las demandas de una sociedad, intentar darles respuesta y entre medio que se crea una discusión, un debate sobre eso. Y por sociedad entiéndase pues a nivel nacional, a nivel regional, a nivel comunal, a nivel de barrio. Siempre que haya una pequeña agrupación de gente así organizada, eso es generar política. Cuando se habla de los hospitales, cuando se habla de la falta no sé, de cobertura educacional, cuando se habla de la subida o bajada de impuestos, cuando se habla de otros temas como el aborto, en fin, todo eso es política, todo. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de un tema que debería, más bien que un tema es un factor que debería estar considerado para entender la política o para poder hacer política. Verán, la gente no le interesa si existe una FP o existe el sistema de reparto. Lo único que quieren es que haya mejores pensiones. Punto. Nada más, nada menos. Porque la mayoría de la gente es muy ignorante para entender ciertos planteamientos, por ejemplo, entender claramente la diferencia entre el FP, la diferencia entre el sistema de reparto y ciertos elementos que yo creo que van asociados a la economía. O sea, con suerte hay gente que sabe que existe la palabra economía y la ocupa como si supiera lo que significa. Por si acaso, economía es la ciencia que administra escasos recursos para dar satisfacción a las necesidades ilimitadas de una determinada sociedad. Esa es como una definición estándar. Bien, bueno, no le importa. Y entonces cualquier persona que quiere cambiar el sistema por conveniencia económica, política, por cualquier otra razón, salen con su banderita de lucha diciendo, no, es que yo con lo que propongo puedo mejorar las pensiones considerablemente y todo. Y todos escriben a eso. Pero todos escriben en parte porque le compran a esa gente y otra también es porque así suman y pueden protestar de que tienen malas pensiones. Ese grupito es la coordinadora No Más FP, ¿ya? O sea, la gente que escribió a ella fue porque a lo mejor algunos pocos se pueden creer el cuento que el sistema de reparto es mejor que el de AFP, pero la mayoría es porque aprovechan de reclamar a través de sumarse a ese grupo de que las pensiones que tienen son malas. Simple, ya. ¿Y qué es lo que pasa? Porque este fenómeno no es nuevo, ha pasado a lo largo de nuestra historia y de otros países varias veces. Eh, la estructura política que existe intenta satisfacer esa demanda, no completamente, sino parcialmente, pero una cantidad parcial suficiente para desmembrar todo ese aglutinamiento que logró, por ejemplo, la coordinadora No Más FP. Es cuando Bachelet dice que, por ejemplo, va a aumentar el pilar solidario, ese 5% que va para sustentar eso, que pueden mejorar las pensiones en un 20%, etcétera, etcétera. Y parece que hay gente que le ha ido comprando. Aparte porque también la coordinadora No Más FP propone, no sé, propuso cosas bien concretas en su momento. Primero propuso cambiarse al fondo E de las AFP, que un porcentaje pequeño de cotizantes lo hizo. Y justo el año pasado ese fondo perdió dinero. Fue el único que perdió, de hecho. Y en lo general ese fondo el que más pierde. Entonces, bueno, en parte se vio que esa gente no sé si se habrá enojado por eso o no. Y después con esta pequeña propuesta que hace el gobierno que habría que ver si se implementa y habría que ver si funciona o no,
se hace o no, y ya con eso ya están tranquilos. Entonces eso le quita el piso a la coordinadora Noma FP. Y es la forma de ir desmembrando movimientos sociales, es la forma de ir acabando con ellos. Les voy a dar otro ejemplo. Cuando fueron las marchas estudiantiles del 2011, educación gratuita y de calidad, que ese era el eslogan, que todos escribieron a ello, padres, apoderados, estudiantes, secundario, universitario, etc. A ellos no le importaba, por ejemplo, si seguía esta educación de mercado o una educación manejada por el Estado o si se acababan los particulares subvencionados, no le importaba nada de eso, lo único que querían era educación gratuita y punto. Entendiéndose por educación gratuita que ellos no pagaran nada, porque educación gratuita propiamente tal no existe, siempre alguien la va a tener que pagar, y en realidad nosotros siempre vamos a terminar pagando la educación, porque o la pagamos, como pasa hoy día, en la secretaría del colegio cuando pagamos mensualidad, o la pagamos a través de nuestros impuestos, y con nuestros impuestos financia la educación, que eso también pasa. Siempre la vamos a terminar pagando, lo que hace es que no quieren como pagar de manera directa. Bueno, ok, ¿qué se hizo ahora? Una gratuidad que es vulnerable, frágil, porque ni siquiera es un derecho garantizado, es solo una glosa del presupuesto. El día de mañana, si hay una crisis económica donde haya que hacer recortes del gasto público, créanme que esa va a ser una de las primeras glosas que van a sacar. Pero mientras tanto hay gente que estudia con esa gratuidad. Y entonces hay gente que dice, bueno, ¿y para qué voy a seguir marchando? ¿Y para qué vamos a seguir alegando si ya estudiamos gratis? Ya estamos tranquilos. Y eso desmembró todo movimiento educacional. Ahora se pueden quejar por otras cosas más puntuales como lo de la universidad estatal, en fin, pero eso ya es algo que afecta más a una élite. El resto de la gente no le interesa mucho, no está muy preocupada del tema, o son ignorantes del tema y no se informan bien de lo que pasa. Porque si no habría marchas como la que existieron en el 2011. Ahora, vaya a saber uno si ahora como tanto se cree, como que se asegura así, cagados de la risa, que Piñera va a ganar, vamos a ver, si en un eventual gobierno de Piñera, los movimientos estudiantiles se reactivan solamente porque la nueva mayoría, junto con el Frente Amplio, agitan las aguas para generarle otro dolor de cabeza a una administración de derecha. Tan simple como eso. Pero eso lo vamos a tener que ver. Primero tendría que ganar Piñera las elecciones y después tendremos que ver si eso pasa en su gobierno. O sea, eso de anticiparse a los hechos, anticiparse a hechos que no ni siquiera tenemos huellas de que puedan pasar. Ok, pero a lo que voy es que la gente tiene demandas concretas. No tiene mucho conocimiento sobre ciertos planteamientos teóricos, económicos, políticos, y por lo mismo no le interesan mucho esos planteamientos, lo que importa es que se cumpla su demanda. Y si ve que es cubierta, sea por los conductos oficiales que existen, sea por el gobierno, sea porque alguien vino con la solución debajo del brazo, bienvenido sea. Y los movimientos sociales se generan cuando existen protestas, demandas. Cuando se ven satisfechas esas demandas, al menos parcialmente, esos movimientos sociales se desarman. Otro ejemplo más, ¿se acuerdan de lo que pasó en Aysén? Que no querían pagar el impuesto específico de los combustibles y que ahí entre los dirigentes teníamos Iván Fuentes, que terminó siendo diputado en la democracia cristiana y que el año pasado se descubrió de que él fue financiado por las mismas pesqueras para hacer sus protestas contra estos movimientos y junto con el impuesto específico y que entre medio también lo apoyó Parisi. Bueno, eh, ¿por qué reclamaba la gente? Porque pagaba mucho impuesto específico el combustible, entre otras cosas. ¿Qué hizo el gobierno de Piñera en ese entonces? Dijo ya, vamos a bajar vamos a crear una manzana en la discordia. Vamos a bajar el impuesto a los combustibles a un tal porcentaje. ¿Qué pasó? Inmediatamente algunos estuvieron de acuerdo, se descolgaron del movimiento y otros quisieron seguir protestando porque no era suficiente. Y como perdió fuerza de arrastre el movimiento, se socavó solo. ¿Entienden? Eso de que los romanos decían dividir para gobernar, créanme que funciona. Y eso pasa. Pero entiendan que la gente no tiene mucho conocimiento sobre ciertos temas que a lo mejor gente más estudiosa, más especializada los tiene. Volvamos un poco al tema del FP. Por ejemplo, la FP puede ser, no quiero usar la palabra que decía José Piñera porque me van a pegar. No, pero la FP habría que ver si es susceptible de modificaciones. Y si es un sistema muy rígido que no acepta modificaciones, bueno, ahí habría que pasar a otro sistema. Pero hay que ir gastando opciones, ¿cachai?
Aparte que, por ejemplo, nadie dice esto, lo que voy a decir a continuación. No lo dice ni la nueva mayoría, ni el Frente Amplio, ni Chile Vamos, ni gente como Eduardo Ortez. Nadie dice esto. Porque Eduardo Ortez y el UPA apoyan en la coordinadora No Más FP. Nadie dice esto, que si nos cambiamos al FP o al sistema de reparto, en el sistema de reparto pueden existir los mismos vicios que tienen los usuarios con la FP. ¿Cuáles son esos vicios? Hay trabajadores que se ponen de acuerdo con su empleador en la empresa para que se les cotice por el mínimo y no por lo que realmente ganan, porque así se ahorran una platita que ponen en el sistema de previsión, que por ejemplo, supongámosle por ejemplo, el sistema de reparto, se ahorran un poco de platita y esa plata la reciben directamente, porque le importa tener el dinero ahora mismo que tenerlo para la jubilación. Por eso también digo, mucha gente reclama que tiene malas pensiones, pero es porque en su momento tampoco se preocuparon de cotizar. Otro problema son las lagunas previsionales, que obviamente si hay mucha gente que es asalariada no remunerada. ¿Quiénes son? Son las personas que, por ejemplo, trabajan con el papá, con el tío, con el amigo, que tienen un negocio, pero no le hacen liquidaciones, no le hacen ni siquiera contrato de trabajo, que la relación laboral existe, porque es consensual, no es solemne, no es una necesita escrituración la relación laboral, se hace por ley que otra cosa, pero no sé, al no tener contrato, al no tener previsión, no cotiza en el sistema, entonces no le entra plata, entonces eso puede seguir pasando en el sistema de reparto. Y las lagunas previsionales y eso básicamente. Y lo otro que tampoco se dice es que a lo mejor nos tengan que subir los impuestos, porque de alguna parte tiene que salir el dinero para financiarlo. Claro, Alberto Mayor tenía una solución interesante, que ese mismo fondo se ocupara, por ejemplo, para construir trenes, que algunos lo vean como una estupidez, pero de ahí a lo mejor también puede salir dinero para otra subvención. Pero, por ejemplo, la plata de los cotizantes está, habría que ponerle un cargo al empleador, que eso creo que era también la reforma Bachelet, y también el dinero del Estado, y el dinero del Estado tendría que salir de nuevos impuestos. Entonces, hoy día estamos pagando impuesto a la renta según renta atribuida el 25%, parcialmente incorporada el 27%, y el 14 eterno me acuerdo si está en el 25%. ¿A ustedes les gustaría que de esos porcentajes nos subiera al 30, a más del 30% el impuesto a la renta? Y con respecto al IVA, que lo tenemos al 19%, ¿a ustedes les gustaría que el IVA subiera, no sé, al 20, al 25%, encareciéndose más los productos por el pago de este impuesto? Que ojo, el IVA lo paga el consumidor final, o sea, la persona que compra, por ejemplo, un bien y lo compra para su uso y goce, para consumo, para no revenderlo. Por ejemplo, nosotros vamos al negocio de la esquina, compramos un chocolate por 500 pesos. Nosotros estamos pagando ese IVA. Lo que pasa es que el que lo vende tiene la obligación de recaudar ese IVA y después declararlo. Pero nosotros sale de nuestro bolsillo. Lo que pasa es que, bueno, ahí entro a hablar de lo que es el IVA, pero en fin. Pero se entienda lo que yo voy de tema. Entonces, eso va a pasar siempre y cuando eh, existen estos gobiernos. Y eso para que lo tengan claro. Por eso de repente los movimientos sociales en Chile no funcionan. Porque la gente está preocupada de satisfacer una demanda puntual, no está preocupada de cambiar el sistema, ni cambiar la constitución y todas esas cosas. La gente escribe esas cosas cuando encuentra que son necesarias. Y cuando no, las dejan botadas. Así de simple. Bueno, pasemos una pausa y de ahí sigamos otro tema. A ver, nosotros vamos a hablar de otro tema que debería ser importante, pero no porque uno tenga que ir a votar, sino porque hay que estar preocupado de quién nos gobierna. Es el tema de las elecciones presidenciales. Es importante quién nos gobierna porque aunque ustedes digan no estoy ni ahí, no me interesa, y estoy más preocupado de otras cosas como de cuál ha sido el último juego que salió para la Play,
o de los perritos callejeros, o qué sé yo, de solamente ganar plata para mí, para mi familia, y no me preocupa nadie más. Hay que estar preocupado de la clase política, repito, no para ir a votar. Entonces, si quieren votar o no votan, pero hay que estar pendiente de ellos porque lo que hacen o no hacen nos generalmente nos perjudica, pero también en cierto sentido nos puede favorecer. ¿Por qué hay un aborto en 3 causales? Por los políticos. ¿Por qué existe gratuidad en la educación, aunque sea una glosa y no sea un derecho? Por los políticos. ¿Por qué de repente no suben los impuestos? Por los políticos. ¿Por qué de repente, no sé, de repente está prohibida la marihuana y se quiere legalizar? Por los políticos, y así sucesivamente. Todas las cosas que nos afectan directamente en nuestro diario vivir están, en cierto sentido, pautadas por los políticos, dando pauta por ellos. Entonces hay que estar preocupado de lo que ellos hacen, de lo que no hacen, en ese sentido, no en el sentido de la chimuchina, de la farándula, esto de que el senador le dijo al diputado de oposición esto, que este le respondió de vuelta, que el ministro se pelea con un dirigente de un partido de oposición. Esas son estupideces. Y también estar preocupado de no sé, de la encuesta. Pero bueno, vamos a hablar un poco de las presidenciales. Viendo un poco los candidatos, ya porque me toma la molestia de revisar cada uno, de eso se trata. Si tenemos 8 candidatos, hay que revisar los 8. No hay que quedarse solamente en Piñera, 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 Piñera. O Sánchez, 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 Sánchez. ¿Entienden? Hay que mirar todo lo que tenemos. Y claro, va a depender de la gente que vote, de la que no vota, lo que pase. Bueno, pero lo primero que vamos a decir es que el ganador de estas elecciones va a ser la abstención, más que cualquier candidato, más que Piñera, más que quien vaya primero. Va a ser la abstención. Yo no me atrevo a decir cuánto porcentaje ni cuánta gente, pero lo único que me atrevo a decir sobre el tema es que va a ser menos que la primera vuelta de la elección presidencial del 2013. Menos. Si se fijan, hay una tendencia de que cada vez vota menos gente. Cada vez menos. Y no existe un ambiente de una elección reñida, peleada, que por ejemplo ya haya posibilidades de ganar o no. Mira, hay una cuestión de que se están peleando el segundo lugar entre Alejandro Guillé y Beatriz Sánchez. Pero esos son votos que pertenecen más o menos al mismo universo. A ese grupito que se suele llamar de centro izquierda. ¿Ah? Ese grupito de centro izquierda que está dentro del sistema, pero es de izquierda, es progresista, pero en fin, ese grupito que también en algo le quita votos Carolina Goich, que en una pequeña minuciosa parte le debe quitar a Alejandro Navarro, muy pequeña, y así. Pero son votos que ya existen, lo que pasa es que se están peleando entre ellos votos que existen, no es que vaya a aumentar el electorado por eso. La diferencia está en que, por ejemplo, en Beatriz Sánchez también tiene que ver una cuestión generacional. Hay gente más joven que apoya a Beatriz Sánchez, en desmedro que otros mayores que apoyan a Guille porque siempre apoyan a la nueva mayoría, que antes se llamaba Concertación, en fin, porque no creen en las cosas nuevas. Están muy viejos para creer en cosas nuevas, pensando que una persona vieja igual podría adaptarse a cosas nuevas. Eso es una estupidez, pero bueno. Después por eso después la gente se queja que los gente de 50, 60 años los tratan como jubilados porque no quieren actualizarse tampoco. Pero en fin. Pero el problema es que la gente más joven no vota. Pueden alardear mucho en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y nada. ¿Y cuánta esa gente va a votar? Porque imagínense, los estudios que han hablado sobre la abstención dicen que se dan en las comunas más pobres, como La Pintana, y en los grupos etarios más bajos, es decir, en la gente más joven. Y eso no es un fenómeno nuevo en Chile, que por ejemplo me acuerdo cuando estudié la elección presidencial 93 por otra circunstancia, decían que por ejemplo de 800.000 jóvenes que tenían entre 18 y 22 años, que los de 22 eran los que tenían 18 el año 89, eran como 800.000 jóvenes. De esos 800.000 no se había ni siquiera inscrito una décima parte. Entonces, desde entonces que tenemos un problema así de que los jóvenes de 18, 20 años no votan.
Y algunos dicen, no, votan después porque después cuando ganan su sueldo, cuando están más preocupados de tener educación para su hijo. No es tan así. Yo conozco gente que debe estar hasta los 40 años, tiene hijo y todo, y no, aún así no vota. Es porque, bueno, ahí influyen otros factores como individualismo, qué sé yo, estar preocupado de los míos y de nadie más, que como tuvimos una tiranía, en la tiranía no se podía hablar libremente política porque todos peleaban o porque te podían hacer algo, como que todavía ese rezago de miedo, de intolerancia todavía queda, entonces gente prefiere rehuir de esos debates para no enfrascarse en peleas estúpidas y cosas por el estilo. ¿Me entiendes? Hay gente que hasta el día de hoy debe pensar que, no sé, que la nueva mayoría es la oposición como la que estuvo en la campaña del no y que Chile Vamos es Pinochet. Gente que todavía lo piensa así. Y esa gente tú ya no le cambias el chip. Y generalmente esos son los que más votan. Pero bueno, otra cosa importante es decir, bueno, hay 8 candidatos. 7 vienen de la nueva mayoría o de Chile Vamos. De Chile Vamos está Piñera, está José Antonio Cast y está Carolina Goich. Aunque Carolina Goich es de la democracia cristiana, pero si está apoyada por el sector derechista de la democracia cristiana, ese sector de derecha siempre apoyaba a Chile Vamos. En primera o en segunda vuelta. Bien, sobre todo cuando estaba peleado el asunto, por ejemplo, en las elecciones del 99. Después tenemos el sector de nueva mayoría. Está Guillé, está Sánchez, aunque ustedes me digan, no, es que el Frente Amplio es distinto a la nueva mayoría. Perdón, Revolución Democrática estuvo dentro de la nueva mayoría y antes de eso, antes de que existiera ese partido, era gente que venía del Partido Socialista, como Miguel Crispi y otros más. Acuérdense que, por ejemplo, estaba gente como Javier Parada, que estuvo con Bachelet el 2013, la misma Beatriz Sánchez apoyó a Bachelet el 2013 y el 2009 apoyó a Meo, en fin, bueno, gente que apoya al Frente Amplio es del mundo de la nueva mayoría. Lo mismo pasa con Marco Enrique Sominami, lo mismo pasa con Alejandro Navarro, ¿ya? Son 4. Bueno, y Carolina Goich. Mira, para mí Carolina Goich es como la bisagra de todo esto. Ella sí que le quita votos a ambos conglomerados. Y el único que no viene de un mundo aparte es Eduardo Bartés, porque siempre ha sido de un partido y de un movimiento político que siempre ha estado fuera de los dos conglomerados. Que la mayor acercación a esa que tuvo es cuando se metieron en el Juntos Podemos. Pero ahí el Juntos Podemos era el conglomerado que inventó el Partido Comunista, encabezado por ellos, como para tener su acaparamiento electoral para después negociar con la nueva mayor, con ese entonces la concertación, es decir, nosotros tenemos votos importantes, así que nosotros les podemos dar la victoria no en las elecciones, así que van a tener que apoyarnos, van a tener que incluirnos porque si no van a perder siempre y va a haber un momento que no los vamos a apoyar. Bueno, ya sabemos qué pasó después. El resto es historia, suelen decir. Eso, entonces yo no sé, esta elección tiene un ambiente, salvo lo que uno percibe escuchando y todo, un ambiente bastante fome, porque se siente como Piñera en un aire triunfal. Guille y Sánchez se pelean por el mismo electorado para ver quién queda segundo y quién pasa a segunda vuelta. Se cree que va a haber segunda vuelta, yo no sé qué tan claro sea eso, porque la clave está en cuántos de los 8 candidatos que no son Piñera, los 7 candidatos, perdón, que no son Piñera, cuántos votos le quitan a él para evitar que gane en primera vuelta. Eso no lo vamos a ver hasta el día de las elecciones, ¿ya? Por otro lado, los candidatos que no son ni Guille, ni Sánchez, ni Piñera, están en la invisibilidad total. No sé, claro, Eduardo Bartés la semana pasada estuvo en todos los canales, tuvo su pequeña cobertura, pero no sabemos nada más de él, no hay un seguimiento de él por los medios. Marco Enrique Sominami ha tratado de dictar más pauta, pero el problema es que Marco está desprestigiado totalmente. Para mí, que incluso me atrevo a decir que políticamente está muerto. Y creo que esta elección lo va a confirmar. Porque 2009, Marco Enrique Sominami era la voz del cambio. Es como lo que hoy día está pasando con Beatriz Sánchez y el Frente Amplio. Solamente que la impronta de Marco de 2009 era mucho más potente.
Y el cuento es que después tenía un proyecto que más o menos fue digerido y más o menos fue, por lo menos su eslogan, tomado por la nueva mayoría y con Bachelet se intentó hacer, así que en cierto sentido le quitaron el piso político. Pero lo peor de todo es que a él se le señaló con el dedo de que era un corrupto porque le pidió dinero a Sokimich y se hicieron boletas a costilla de eso, y también por un jet privado que supuestamente arrendó para la campaña de manera ilegal y por Brasil, etcétera, etcétera. Y ya esos dos casos lo tildaron de corrupto, independiente si él sea culpable o no. A ti cuando ya te señalan con eso, ya quedaste como corrupto para siempre. Porque nadie confía en la justicia chilena, porque el Poder Judicial no es independiente del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. A mí no me vengan con cuentos. Pues nadie cree en eso o no. Generalmente esta gente o la sobreseen o hacen todas las artimañas políticas posibles para no caer culpable. O con la menor pena posible, que es ir a firmar una vez a la semana. Típicas tonteras. O un curso de ética. Pero ese es el problema que tiene Marco. Entonces él haga lo que haga, diga lo que diga, y a nadie le compra porque eso ya lo hizo. Yo no sé, ahora, si el día de mañana él viene a decir, ¿sabe qué? Yo realmente robé plata de Sokimichi y todo. Claro, él lo puede confesar y lo podría decir si realmente fue así. Pero eso no le va a devolver nada. De hecho, ya no sacó nada. Tendría que haberlo hecho en el momento que lo señalaron con el dedo. A lo mejor gente le iría dignamente y todo, pero si él confiesa su crimen, capaz que termine yendo culpable y termine siendo procesado por eso mismo, por delatarse. Por eso no lo ha hecho. Pero él está políticamente muerto por eso. Entonces, yo creo que esta elección, creo, a mí no me gusta especular, pero es lo único que voy a decir, creo que nos va a confirmar de que él ya va a tener que irse para la casa después de esta elección. Si ya saca el 5% de los votos, yo para mí encuentro que eso ya es un logro para él. Pero es porque el 5% todavía está marcando políticamente, electoralmente, pero menos de eso ya, ¿sabes qué? Ándate para la casa, ya fue, ya pasó tu época, ya no tiene oportunidad, ya pasaste, no, chao. Bueno, y lo que me extraña a mí, bueno, he visto a José Antonio Caz un poco por aquí, por allá, pero mira, a mí me sorprende, él es bien de derecha, él es bien derecha, es la derecha dura, como se suele decir. Yo creo que mucha gente que incluso está ahora pensando en votar por Piñera podría votar por él. Y ahí tendríamos un escenario interesante donde tendríamos a Cast y Piñera peleando por el electorado de derecha. Pero a él no lo potencian por lo mismo, porque quieren que Piñera gane. Y bueno, habrá gente de derecha que por más que encuentre más atractivo a Cast, con mejores propuestas, cosas más contundentes, no, van a estar Piñera, 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 Piñera. Ese es el problema. Pero bueno, igual sería interesante. Dos candidatos peleándose por el mismo electorado, tanto en Chile Vamos como en la nueva mayoría. Eso sería interesante de ver. Que a todo esto ya nos pasó el 2005. El 2005 acuérdense que fue Piñera con Lavín. Los dos sacaron más votos que Bachelet, pero se lo dividieron entre los dos. Entonces Piñera quedó segundo y Lavín quedó tercero. Y el problema, bueno, después está obviamente en que la segunda vuelta Piñera no juntó todos los votos que logró sumar Lavín, porque hay gente que votó por Lavín, pero después no votó por Piñera. Y aquí puede pasar lo mismo. Sobre todo si hay inscripción automática de voto voluntario, que para eso fue hecho básicamente para que los que se quedaran fuera de la segunda vuelta, su electorado se disolviera y después no tuviese nada con qué negociar para la segunda vuelta. Se puede hacer, sí, pero una cosa es tu apoyo y otra cosa es lo que tu electorado te diga. Siempre ha sido así, pero lo que pasa es que la gente que votaba en segunda vuelta, porque estaba obligada a votar, siempre votaba por uno de los dos para aprovechar el voto. O los que anulaban siempre, bueno, ¿entienden? Pero ahora es más probable de que eso no pase. Ejemplos de eso hay muchos, por ejemplo en las elecciones de alcalde. ¿Cuántas veces hemos visto, sobre todo en las últimas tres elecciones de alcalde, cuando, por ejemplo, no sé, un- hay un candidato, por ejemplo, de derecha y hay otro que queda como independiente, y entre los dos se restan votos y termina ganando el de la nueva mayoría, o viceversa?
Y en esta última elección donde de repente hubo, no sé, eh, alcaldías donde se peleaban, no sé, 6 7 candidatos y muchos tenían una votación similar. Yo me acuerdo del caso de Conchalí donde ganó René de la Vega, que ganó con menos del 20% de los votos o algo por el estilo. Que yo ya llegaba a pensar que la elección de alcaldes parece que va a tener que haber segunda vuelta, porque si ya hay poca gente votando para que más encima sea ilegítimo porque ganes con el 20% de los votos de la gente que votó, que eso más encima es un porcentaje insignificante del electorado, es decir, no tienes ninguna legitimidad. Pero bueno, me desvié del tema, pero en fin. Y eso, y bueno, y Navarro, yo no entiendo por qué se postuló. Navarro no ha salido en ninguna parte, no se tiene noticias de él, fue como que está inscrito y ya. Parece que lo hubiesen inscrito, no que él no lo hubiese hecho porque es raro que no esté dando entrevistas, no esté sacando cuñas. Yo no sé, pero hay algo raro con esta elección. Sigo pensando, hay algo bien curioso. En las elecciones anteriores, la del 2013, yo me acuerdo que los 9 candidatos, la prensa estaba pendiente de los 9 candidatos y estaban todos en movimiento, todos pendientes de ellos, todos le hacían seguimiento. Y ahora tenemos 8 candidatos y solamente hay seguimiento de Piñera. Hay de Guille hay poco porque parece que no sé si él se mueve poco o le están dando poca cobertura. Y Sánchez tiene más, un poco más. Y de ahí ya para abajo ya parece que no hay nada. Yo no sé si es porque, no sé si los medios de comunicación tienen órdenes expresas de que todo el seguimiento quede en manos de Piñera, o sea, como que todo esto gane Piñera, esa podría ser una artimaña, o como los candidatos grandes acaparan toda la influencia de los medios de comunicación, que es por eso. Esa puede ser una posible respuesta. Porque en realidad, si yo lo pienso, los candidatos que no son fuera de esos tres, los otros cinco, son de grupos que ya no tienen influencias personales. Y la poca cobertura que se les da, porque ya es como lo mínimo que les pueden dar. O sea, si hay algún debate, bueno, incluso los foros debates que supuestamente se hacen siempre entre candidatos, ahora se quiere volver un poco a los 90 cuando Piñera dice que solamente quiere debatir con Guille y Sánchez. Y el resto va a volver un poco a eso que había en los 90 que solamente debatía el candidato de la concertación con el candidato de derecha. Y bueno, la franja, y para contar. Entonces, no sé, bien curioso esto. Pero bueno, esto es el ambiente de esta segunda vuelta, esta elección presidencial que yo creo que es como la que menos entusiasmo se nota. Yo no sé si es porque ya los medios también yo creo que eso va, que como se dan cuenta de que la abstención ya llega a ser mayor que la gente que vota, dicen, ¿para qué vamos a dar jugo con, no sé, con reportajes de los candidatos y todo eso si al final de cuentas nadie le importa? Es que debería haber un cierto seguimiento. Nadie te dice que le estén dando entrevistas todos los días ni rayando la papa con ellos, pero por lo menos de vez en cuando saber en qué van. Aunque bueno, menos mal que existen las redes sociales. Si no, ahí sí que no sabríamos nada de nada y esto sí que sería imposible. O mucho más difícil en realidad. Bueno, esa es la sesión de hoy. Espero que les haya gustado. Cuídense que estén bien. Nos vemos. Adiós.